Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio número 4 del libro de Esdras, correspondiente al domingo 22 de noviembre de 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, estamos presentando un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios acerca del libro de Esdras. El tema es reedificación y dedicación del templo. Vamos a leer la porción de la palabra de Dios, parte de la porción base para este estudio, que está en Esdras 5, del versículo 1 al 10. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, vamos a tu divina presencia para agradecerte por este tiempo, el cual ponemos en tus manos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y bendice, Padre, el equipo que se usa. Bendice el internet, Señor, lo ponemos en tus manos. Y sobre todo te pedimos que los corazones que nos ven estén dispuestos para recibir este alimento espiritual tan importante. Todo lo ponemos en tus manos, pues, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, empezamos entonces con la introducción de este estudio. Número 4, decíamos, del libro de Esdras. Bien, en nuestro estudio hemos llegado ya al capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5 del libro de Esdras, que junto con el capítulo 6 nos hablarán de la reanudación de los trabajos de reedificación del templo. Recordemos que en la clase anterior pues hay una primera interrupción, y digo una primera porque aquí se va a ver
son dos, se va a ver que son dos interrupciones. Entonces, o al menos un intento de la segunda, ¿verdad? Un segundo intento de interrupción en la construcción del templo. Muy bien. Entonces, vimos ya que la reedificación del templo fue detenida por la oposición, por el enemigo. En este caso, las personas, los pueblos vecinos ahí, Samaria, los samaritanos, los vecinos de Judea, ¿verdad? Quisieron interrumpir, enviaron la carta como hablábamos el estudio pasado y lograron detener un tiempo esa construcción del templo. Entonces, ellos habían sido, la construcción había sido detenida por la oposición, decíamos, y ellos habían escrito esa carta tratando de dar una impresión falsa de lo que era la ciudad de Jerusalén. Recordemos que la llamaron una ciudad rebelde y mala. Entonces, este fue un periodo de gran desaliento para los judíos. No solo abandonaron las obras de reconstrucción, sino que se sintieron tentados a abandonar la totalidad del proyecto. Y pues esto es grave, ¿verdad? Ellos pensaban que esta sería la única manera, tal vez no, la única manera de resolver sus problemas. Por supuesto que esa manera de pensar pues no es la adecuada, ¿verdad? Afortunadamente no fue así y siguieron en ese lugar, esperando. Análisis del texto bíblico. Vamos a estar en Esdras 5, capítulo 5, versículo 1. Dice ahí: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Muy bien. Pues qué bonito dice, qué bien se oye, ¿verdad? Qué bonito que dice que el Dios de Israel, quien estaba con ellos. Muy bien. Entonces, estos hombres fueron llamados por Dios para animar al pueblo a continuar la edificación. ¿Quiénes son? Ageo y Zacarías, profetas de Dios, puesto que el pueblo estaba desanimado. Entonces, por supuesto, ellos sabían que había un decreto del rey Ciro de Persia que les había concedido permiso para reedificar la reedificación de Jerusalén. Y también supieron que era la voluntad de Dios y el momento escogido por Dios para reedificar la ciudad. Es decir, Ageo y Zacarías estaban plenamente convencidos de que esa construcción se debería de dar, aunque estaba detenida y el pueblo estaba desanimado, pero ellos fueron llamados para animar al pueblo de Judá. Estos dos hombres no se parecían mucho, o más bien se puede decir que eran muy diferentes, Ageo y Zacarías. La única cosa que tenían en común es que ambos eran profetas de Dios. Fíjense nada más. Dice aquí, lo único que tenían en común era que eran profetas ambos de Dios. Entonces, Ageo era un hombre que tenía sus pies bien puestos sobre la tierra, con una personalidad sólida y estable. Ese era Ageo, alguien en quien se podía confiar. Se dirigió con su mensaje a la conciencia mismo de la nación, a la conciencia misma de la nación. Fíjense bien, entonces podemos entender aquí un poco que Ageo era un hombre directo, un hombre objetivo, un hombre que hablaba, me imagino algo así como el apóstol Pablo. Él les hablaba directo y a la cabeza, como dice el dicho, ¿no? Hasta se puede entender que como un regaño les dijo: ¿cómo es esto que tienen sus casas artesonadas mientras que el templo de Dios está olvidado? Fíjense nada más, las palabras de Ageo, directas ahí. Muy bien, pero Zacarías era un hombre completamente diferente. Él apeló más a las emociones de las personas, del pueblo, las emociones, dirigiéndose a sus corazones.
O sea, un poco más suave, un poco más tierno, un poco más poeta, digamos, ¿verdad? Entonces, a los corazones. Entonces, decimos, hermanos, que estos dos hombres, los tenemos aquí juntos, habían sido llamados por Dios, hablando a la conciencia y al corazón de Israel, ¿verdad? A la conciencia, ¿quién? Ageo. Y al corazón, ¿quién? Zacarías. Muy bien. Entonces, consideremos provechoso que como lectura adicional, hermanos, como lectura adicional, usted lea el libro de Ageo y de Zacarías completos, ¿verdad? Está interesante, se lo dejamos de tarea. Vamos a Esdras 5, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En este mismo tiempo, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirles: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces, aquí tenemos el intento, otro nuevo intento de parar esa obra, ¿verdad? Tenemos a Tatnai, a Setar-Boznai y a otros gobernadores que iban con ellos, a otras personas importantes. Cuando los trabajos se reanudaron, sus vecinos enemigos, estos que acabamos de mencionar, se enteraron, obviamente, porque eran sus vecinos. Se nos dice que Tatnai era el gobernador persa de Samaria. Samaria ahí cerquita de Judea. De Judá. Entonces, Setar-Boznai se entiende que probablemente era un alto funcionario. Ellos vinieron a cuestionar a los judíos. ¿Qué pasaba ahí con eso que estaban construyendo? También se piensa que Tatnai era gobernador de toda esa región, incluyendo Judá. Por eso también el interés de él, aparte de que tal vez sí quería parar la obra, no nada más quería saber por qué se estaba construyendo, ¿verdad? Era gobernador de esa área. Versículo 5. Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra, hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Fíjense qué buena decisión tuvieron los judíos. No nos detenemos hasta que nos llegue una carta del emperador Darío. Y no detuvieron la obra, se puede decir, ¿verdad? Y claro que sí, actuaron valientemente los ancianos de Judá. Entonces hasta aquí todo va bien. Fíjense bien, esto es maravilloso, porque quiere decir que usted, hermano, usted que nos ve, usted que nos escucha, puede depender de Dios sabiendo que Él protege a los suyos, ¿verdad? Como estaban pensando este pueblo, no nos detenemos porque la obra es de Dios, hagan de cuenta que dijeron, ¿verdad? A menos que llegue una carta de la autoridad suprema de ahí de esa región, autoridad terrenal estamos hablando, ¿verdad? Porque también hay que obedecer a nuestras autoridades. Entonces, no nos detenemos hasta que suceda eso. ¿Y por qué? Porque estaban convencidos también, estaban bien animados, ¿verdad? Por Ageo y Zacarías, de continuar esa obra. Entonces, así que se envió otra carta, porque acuérdense que en el estudio anterior vimos que se había enviado una primera carta. Entonces se envió otra carta al rey, que en esa época era Darío. Aparentemente habían transcurrido unos 15 años, fíjense. Alrededor de 15 años se paró la obra con la primera carta. Entramos a versículo 6, del 6 al 8, nada más está una parte en pantalla. La primera parte, del 6 al 8 dice:
Esta copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Esta es la carta, dice. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera. Sigue diciendo la palabra de Dios. Al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Bueno, qué bien habla, ¿verdad?, de la construcción. La construcción se está construyendo bien, con base sólida, dice piedras grandes, y se está construyendo a prisa. La obra avanza rápidamente. Le está escribiendo estas personas, Tatnai, Setar-Boznai y los otros gobernadores, al emperador, ¿verdad?, al rey de ese tiempo, de toda esa área, porque era como un imperio, ¿verdad?, al rey Darío. Muy bien. Entonces, ellos quieren aparentar en esta carta como si no hubieran ido a ese lugar específicamente para espiar lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Sino que lo que había ocurrido era que estaba cerca de esa zona, y al detenerse para observarla, esto es lo que habían encontrado. Así aparentaban en la carta, ¿verdad? Como que habían pasado por ahí y se habían dado cuenta casualmente de que estaban construyendo el templo. Y luego continuaron diciendo en los versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Bueno, aquí observamos que no les dieron esos nombres, ¿verdad? Porque los que estaban al frente de ellos eran Ageo y Zacarías. Eran los que habían animado al pueblo a reanudar la reedificación del templo. Y no les dieron los nombres. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, versículos 11 al 13. Ahí está una parte nada más. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esa parte. Dice: y esta fue la respuesta que nos dieron, según la carta. Dice: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Como ya lo vimos en un estudio anterior, ¿verdad? Ciro fue un instrumento de Dios. En el primer año de su reinado, dio orden de que todos los que quisieran regresar a su tierra de los judíos, lo hicieran. Pero llevaban la encomienda de reedificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Ese templo majestuoso que por primera vez en un inicialmente lo construyó el rey Salomón. Entonces aquí vemos que los judíos les habían relatado la historia de la cautividad, ocurrida hacía 70 años, aportando evidencia concreta de que el rey Ciro les había ordenado reconstruir el templo, enviando incluso los utensilios del templo con ellos, como lo dicen los versículos 14 y 15 que ahí tenemos. Dice: los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia. El rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo:
toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar, en Jerusalén. Ahí está, ¿verdad? Cuando Ciro también les dijo, llévense todos los utensilios que pertenecen, que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, regrésenlos a ese templo. Muy bien. Entonces la carta concluyó con este pedido que leemos en el versículo 17. Dice, ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Como que aquí nos da la impresión de que no les creyeron, ¿verdad?, a los judíos, de que Ciro había dado esa orden, que había sido un decreto. Bueno, aquí se le está pidiendo al rey que si bien le parece, investigue a ver si eso es cierto. En estos enemigos no les creyeron que en realidad existía ese decreto. Pero la carta estaba diciendo que la afirmación de los judíos de la existencia de dicho decreto era la justificación para su trabajo de reedificación en el templo. Es decir, nos los dijo el rey Ciro y por eso estamos reconstruyendo este templo. Y por lo tanto, pidieron que se investigara este asunto, ¿verdad? Entonces, aquí entramos a la parte del capítulo 6, versículo 1. Se ha hablado mucho de la posición, fíjense bien, de la posición y de la condición del pueblo de Dios. De la posición y de la condición del pueblo de Dios. Por cierto, estos dos conceptos son bastante diferentes. Desde el punto de vista de la posición, los judíos estaban bien, ¿verdad? Estaban en su tierra. Dios les había permitido regresar. Entonces estaban bien posicionados, podemos decir. Estaban en su tierra. Sin embargo, la condición no era tan buena. Estaban desanimados. Querían abandonar todo aquel proyecto. Entonces Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para animarlos. Entonces, hablemos ahora sobre el pueblo de Dios actualmente. Usted y yo, hermanos. Es posible que nosotros confundamos nuestra posición con nuestra condición. Si usted está hoy unido a Cristo, felicidades, es salvo. Es decir, que su posición está bien. Pero, ¿cuál es su condición? Hablando sinceramente, ¿es usted un creyente desilusionado, desanimado? ¿Está usted verdaderamente anclado en Cristo? Pero, ¿tiene deseos de dejarlo todo? ¿Quiere realmente abandonarlo todo? ¿Quiere apartarse de todo esto? Bueno, si es así como usted se siente, hermano, aunque su posición sea buena, su condición es mala. Y esta era precisamente la condición de los judíos en este tiempo del libro de Esdras, que se escribió el libro de Esdras. Lo interesante aquí es notar que Dios estaba con ellos. Eso es lo interesante, ¿verdad? Y que su voluntad se iba a realizar. Como Jehová estaba con ellos, Dios estaba con ellos, Él se encargó de mandar a estos dos hombres, Ageo y Zacarías, a levantar el ánimo de aquel pueblo, porque su condición no era buena que digamos.
Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Es lo que dice el versículo 1. Así es que los funcionarios del rey fueron a revisar los archivos, que quizá ya estaban cubiertos de polvo. Archivos de varios años atrás. O quizás en algún depósito olvidado. El caso es que se echaron un clavado ahí, ¿verdad? Entre tanta caja de archivos tal vez. Vamos a entrar a los versículos 2, 3 y 5 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios: y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro. Aquí está ya mencionando el año primero del rey Ciro. Ya encontraron lo que buscaban, ¿verdad? Dice: el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fuera puestos sus cimientos. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Aquí están encontrando el decreto del rey Ciro. Por supuesto que una noticia muy agradable, ¿verdad? Así que todo estaba debidamente registrado allí. Y todo ello fue descubierto por el rey Darío. El rey nunca habría encontrado este edicto, ¿verdad? Este decreto, si no hubiera sido por estas personas que tal vez no querían que se reconstruyera ese templo en Jerusalén. Fueron con esa carta al rey Darío porque tal vez pensaron: con esta carta tal vez el rey decrete un alto a la reedificación del templo. Vamos a entrar a los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: ahora pues Tatnai, recordemos, Tatnai es la persona principal de la carta, gobernador del otro lado del río, y luego Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río. Les dice el rey: alejaos de allí. Ahí está la orden, la primera orden: alejaos de Jerusalén. En otra palabra, ¿verdad? Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Fíjense bien, estimados oyentes. Da la impresión de que, como habíamos visto antes, Dios usó grandemente a Ciro, porque en el primer año de su reinado les dijo a los judíos: pueden irse a su tierra y reedifiquen su templo, sus muros, su ciudad de Jerusalén. Y aquí nos da la impresión de que Dios ahora usa a Darío, el nuevo rey de Persia, porque les está diciendo a estas personas que tal vez no querían que se reedificara el templo: aléjense de ahí, les está diciendo. Y les va a decir más, ahorita nos vamos a dar cuenta. No se quedó hasta ahí Darío. Entonces, versículos 6 y 7 dice que dejar que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, ¿verdad? Muy bien. Cuando el decreto del rey Ciro fue localizado, como ya vimos aquí en la parte del versículo 2, 3 y 5,
Darío, que era el rey de esa época, fue consciente que el decreto era una ley de Media y de Persia, y como tal, no podía ser abrogada por una nueva ley que saliera de él. O sea, se mostró respetuoso de ese decreto que había emitido Ciro, hacía ya varios años atrás. Entonces, entramos al versículo 8. Dice: estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar la casa de Dios. Fíjense bien, por inicio de cuentas, por un inicio de órdenes, digamos de Darío, por principio de cuentas les dijo: alejaos de ahí. Ya es una cosa muy importante, alejaos de Jerusalén. Y luego les dice, dice en esta parte del versículo 8, que de la hacienda del rey, sigue diciendo ahí, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. ¡Wow! Fíjense nada más. No nada más está diciendo que la obra siga, sino que les va a pagar. El mismo rey Darío les va a pagar a todos los que construyen la obra del templo en Jerusalén. ¿De dónde va a agarrar el dinero? De los tributos, de los impuestos. Fíjense nada más. En lugar de impedir, que tal vez era la intención de estas personas que escribieron la carta, en lugar de impedir la reconstrucción del templo, la impulsa el rey Darío. La facilita. Muy bien. Entonces, versículos 9 y 10 dice: lo que sea necesario, sigue diciendo. Ya habló de dinero en el versículo 8. Y aquí dice: lo que sea necesario, aparte de dinero. Becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén. Fíjense nada más. Lo que les digan los sacerdotes, lo que ellos pidan, eso les van a dar. Qué hermoso mensaje. Qué bonitas palabras para el pueblo de Dios. Dice, les ha dado, y luego dice, les ha dado día por día. O sea, cada día, sin obstáculo alguno, a fin de que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y oren por la vida del rey y por sus hijos. Fíjense lo que está pidiendo el rey, para que oren por nosotros. Pues qué bonito, ¿verdad? Muy bonitas palabras. Entonces, este fue realmente un decreto de grandes alcances. Y esto no es todo. Fíjese bien, no es todo. Ya hay dinero, ya hay ganado, ya hay aceite, trigo, sal, vino. Y hay más todavía. También se estableció un castigo muy severo para todo aquel que entorpeciese la obra. Y eso lo tenemos en el versículo 11, dice: también he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa. Hasta ahí no estaría tan mal, ¿verdad? Pero fíjese lo que sigue diciendo: y sea colgado de ella. Eso sí, ya está feo, ¿verdad? Sea colgado de ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. ¿Quién se iba a animar a ponerle un alto a la construcción del templo con este decreto de Darío? Nadie, ¿verdad? Nadie. Todo esto resulta muy interesante y muy inspirador para leer los libros de Ageo y Zacarías. Le invito a que los lea completos, léalos. Es de tarea, recuerde. Versículo 14. Así los ancianos
de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mando de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Cada uno en su momento, ¿verdad? Ahorita hablamos más de lo que fue Darío. Entonces el templo fue reedificado bajo la inspiración de los profetas Ageo y Zacarías. Versículo 17. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y como expiación por todo Israel 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel, que eran 12, ¿verdad? El hecho de que el sacrificio fue hecho para las 12 tribus, fíjese bien, demuestra que los reunidos de Israel tenían el mismo sentir, de que eran el producto colectado de las 12 tribus, y no había 10 o ningún número de tribus perdidas. No, ellos representaban a todo Israel. Muy bien. Ese era su sentir al menos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esdras 6, del 19 al 22, dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente. Todos estaban purificados y mataron al cordero de la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las impurezas de las naciones de la tierra, para unirse a ellos. Fíjese bien, para unirse a ellos, para buscar al Señor de Dios, para buscar al Señor Dios de Israel. Entonces ofrecieron holocaustos, ofrecieron sacrificios, ofrecieron todo esto al Dios de ellos, al Dios nuestro, a Jehová. Fíjese bien, por ellos mismos, todos los sacerdotes, los levitas, pero no nada más hasta ahí se quedó, también por gente que se había avecinado a ellos, que habían dejado todas aquellas cosas, que se habían apartado de impurezas de las naciones de la tierra. Recordemos que en esa parte, antes de que esa tierra les fuera dada a Israel, había prácticas bastante feas. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? De apartado de impurezas de las naciones de la tierra. Bien, estamos por terminar este estudio. Entonces, justamente 5 semanas de la dedicación del templo se celebró la Pascua. 5 semanas después de la dedicación del templo. ¿Qué era la Pascua? Era una fiesta que nos habla de la muerte de Cristo. Cristo fue el Cordero de nuestra Pascua, hermano, que fue ofrecido y sacrificado por nosotros. Cuando Juan el Bautista se encontraba con sus discípulos y se encontró con Jesús, se los presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estimado oyente, al morir, Él llevó sus pecados en la cruz, pero triunfó victorioso en la resurrección de los muertos. Le invitamos a aceptar por fe el don de la salvación. Y así como aquellos desterrados que regresaron a su tierra celebraron aquella fiesta de la Pascua con alegría, le invitamos a usted a dejar su carga al pie de la cruz y a experimentar el alivio y la alegría y la paz que proporciona la libertad, la vida verdadera y el disfrutar de la esperanza de la vida eterna. Fíjese bien, disfrutar
desde aquí en la tierra disfrutar de una esperanza, de una vida eterna en los cielos. Entonces, si usted aún no ha invitado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hágalo ahora mismo, no lo deje para después. Después tal vez sea demasiado tarde. Es muy sencillo. Simplemente muestre un arrepentimiento sincero de sus pecados, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Entonces, un arrepentimiento sincero. Pida perdón a Dios por todos y cada uno de sus pecados. Invite a Jesucristo a que entre en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y listo. Eso es todo. De cualquier forma, aquí abajo le dejamos el folleto que le explica más detalladamente de este proceso que le salva por la eternidad. Le salva su alma por la eternidad. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Sus comentarios también serán bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Bendito Dios por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que sirva para la propia edificación de tu iglesia. Perdona nuestros pecados. Nos despedimos y nos ponemos en tus manos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.